Desde temprana edad empecé a trabajar en talleres con diferentes maestros, ¿no? Que trabajaban diferentes oficios, desde herrerías, pinturas de hojalatería, de pintados de coches, en talleres mecánicos. Entonces estuve muy al contacto con estos materiales y fierros viejos, ¿no? Que tenían tal corrosión y óxidos que llamaron mucho la atención en mi persona, ¿no? Básicamente ese gusto por esos metales de fierros oxidados y corrosión ya me tenía un cierta llamado de atención al ver algunos metales o óxido en fierro, ¿no? Entonces pues fue como para este óxido a un proceso como más técnico y más plástico, ¿no? Como pinturas o algo así. Pues el proyecto es óxido y la técnica que estoy utilizando son pigmentos de óxido, utilizar los óxidos de los metales viejos como pigmentos y más que nada pues utilizando técnicas tradicionales de grabado, adecuándolas a este proceso ya más técnico pictórico con técnicas no convencionales como el pigmento de óxido, ¿no? Pero agregando técnicas tradicionales que son el agua fuerte, el agua tinta, ¿no? Este es pues lo que básicamente lo que hago es mi trabajo son pinturas sobre láminas, sobre placas de 80 por 60 o de 50 por 40. Entonces el proceso que hago es para preparar una placa es empezar con técnicas de grabado y de pulir la placa, pulir los metales, partir de algunos bocetos como técnicas, ¿no? Aplicar los barnices como el atacado de las placas, el barniz sobre la placa, luego pasarlos a las tinas de sales de sulfato de cobre con lo que estoy trabajando y pues básicamente es como utilizar estas técnicas de grabado como si fueran como texturas en el metal o partes como de dibujos se podría decir. Después de que estas técnicas se usan sobre las láminas de metal se parte a utilizar las técnicas de óxido, ¿no? Oxidar los metales para generar tonos abstractos o figuras con diferentes colores. Parto para algunos colores del óxido, colorearlos el óxido de fierro con colores vegetales. También uso sales de sulfato de cobre para generar tonos verdosos, ¿no? Por el cobre. Y pues transposición de metales viejos sobre metales nuevos para tener una aceleración del oxidado sobre el metal. Entonces básicamente pues fue como retomar esos gustos de antes de estos metales y llevarlos a una pieza, no más que nada a una obra. En algunas placas que estoy trabajando, que más que básicamente utilizo el óxido como pigmento, ¿no? Parto de utilizar diferentes óxidos para generar diferentes pigmentaciones en la lámina, ¿no? Vamos desde los tonos ocres, amarillos o naranjas, esos los genero con el óxido de fierro, ¿no? Que generan esos tonos muy amarillentos y muy cálidos. Para generar también otros tonos diferentes de óxidos en las láminas utilizo las sales de sulfato de cobre que me generan tonos verdes, ¿no? Por el óxido del cobre. Y también sobre todo que al contacto del sulfato de cobre con las láminas de fierro pasa como por un proceso que se genera una pequeña laminita de cobre sobre la lámina. Entonces puede ser como un pigmento color cobre, ¿no? También puede funcionar de esa forma. También utilizo óxido de placas de zinc para generar, porque el óxido de placas de zinc es de color blanco, ¿no? Entonces con esto genero tonalidades blancas de óxidos de zinc. También utilizo agua con sal para para acelerar también el oxidado de las placas y generar como una cierta textura como marmoleado o granulada sobre las placas, pero con un proceso con óxido también, podría ser un óxido muy de colores marrones y oscuros. Para los tonos negros, pues en algunos casos el óxido de fierro, agrego pigmentos vegetales que pueden ser también acrílicos, o lo que estoy utilizando en estas placas son pigmentos vegetales
que se combinan con el óxido, entonces los aplico y pues generan como se corroe la lámina, se oxida, pero en ciertas partes con tonalidades oscuras. Es como controlo algunos tipos de colores para como pigmento utilizando el óxido, ¿no? En el grabado, en la gráfica, la impresión es el producto de la pieza, no, la placa no es el producto, la impresión es lo que cuenta. Entonces lo que hago yo es como un rescate de esta placa y que la placa pues sea más que nada la obra, y no haya un tiraje de estas impresiones, la placa en sí es la pieza, y pues adecuando y agregando técnicas de óxidos para que la lámina se vaya colorificando en diferentes zonas. También lo que hago para encapsular el óxido, ¿no? Porque las láminas oxidadas al estar en contacto con el aire o con el ambiente siguen oxidándose, entonces siguen cambiando. Entonces fue como básicamente experimentando en el proceso técnico y todo el proceso que he llevado ahorita, experimentando aplicar varios barnices para que no se sigan oxidando, pero más que nada como un control ya más exhaustivo acerca de un barniz muy transparente y muy de secado rápido, porque al aplicarlos los tonos se apagan, ¿no? Entonces es como ganar este control de materiales para poder preservar estos tonos en el óxido y encapsularlos, ¿no? Para que no se sigan oxidando.